Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión sobre preservación de la fertilidad en oncología pediátrica. Mi nombre es Beatriz Zamora Vidal, soy residente de quinto año del Hospital Niño Jesús de Madrid y tutoriza esta sesión la doctora Enar Souto Romero, adjunta de cirugía pediátrica del mismo servicio. Espero que les sea de mucha utilidad. Bueno, pues para empezar quería traer un caso clínico un poco por contextualizar todo el protocolo, ¿de acuerdo? Presentamos una niña de 4 años previamente sana que acude a urgencias por dolor pélvico persistente y dificultad para la marcha. Se le realiza una resonancia en la que vemos una masa de 8 centímetros dependiente de la pala ilíaca derecha que parece un sarcoma de Ewing y la biopsia nos lo confirma. Entonces sabemos que esta niña va a recibir una quimioterapia intensiva con dosis altas de agentes alquilantes y probablemente radioterapia pélvica posterior. Nos llama oncología un jueves a las 2 de la tarde y nos dice que van a empezar la quimio el lunes a primera hora. Entonces, para empezar, tenemos que preguntarnos cuál es el riesgo estimado de insuficiencia ovárica prematura en esta paciente con este protocolo. Y sabemos que va a ser de un 80% de un riesgo altísimo, ya que vamos a tener la combinación de alquilantes con radioterapia pélvica. Entonces nos surgen varias preguntas. Tenemos un margen muy pequeñito. ¿Qué hacemos? Activamos el protocolo de preservación. Nos planteamos, en caso de activarlo, una oforectomía total o una oforectomía parcial. ¿Es seguro demorar el inicio de la quimioterapia si no podemos hacerlo para el lunes, que es el margen que nos han puesto? Bueno, vamos a ir hablando de todas estas preguntas a lo largo de la charla. Entonces, me interesa comentar un poco el cambio de paradigma que ha habido, ya que la supervivencia a 5 años del diagnóstico ha cambiado mucho, ha ido aumentando desde los años 80 y los últimos datos que tenemos, que son de 2017, nos dicen que hasta un 84% a 5 años, ¿de acuerdo? Y además es interesante mencionar que aunque esta es la tasa global, hay algunos tumores como el linfoma de Hodgkin que alcanzan hasta un 95%. Entonces, la preservación de fertilidad se hace aún más obligatoria. Por tanto, nuestro objetivo es mantener las tasas de curación excelentes que tenemos a día de hoy, pero intentando mejorar la calidad de vida a corto, medio y largo plazo. Para ello vamos a hablar un poquito, para empezar, de la fisiopatología de la gonadotoxicidad, ¿vale? Vamos a empezar por el ala femenina. Vamos a hablar de la insuficiencia ovárica prematura, que se define como una paciente menor de 40 años que experimenta oligoamenorrea o amenorrea junto con niveles elevados de hormona FSH en el rango menopáusico, que según los laboratorios cambia un poquito, pero bueno, más o menos suele estar alrededor de 25 unidades internacionales por litro. Y esto se tiene que repetir en al menos 2 ocasiones con un intervalo mayor o igual a 4 semanas. Entonces, nos centramos en el eje hipotálamo-hipófisis y lo que tenemos ahora mismo es que los alquilantes han destruido nuestra reserva de folículos, ¿de acuerdo? De esta manera, no hay producción hormonal, la fábrica la tenemos parada y no vamos a tener una retroalimentación hacia el cerebro. Entonces, el cerebro no va a recibir la señal de parada por parte de la inhibina y el estradiol, sobre todo. De esta manera, vamos a generar un hipogonadismo hipergonadotropo, porque vamos a tener los niveles de FSH y LH súper altos porque la hipófisis está produciendo hormonas de forma descontrolada, porque no tiene esa retroalimentación negativa. En el caso del testículo es un poquito diferente, ya que tenemos dos tipos de células diferentes. Por un lado tenemos la fábrica de espermatozoides, que son las células de Sertoli, y por otro lado tenemos las células de Leydig, que son las encargadas de producir la testosterona. En este caso, la quimioterapia afecta prácticamente de forma exclusiva a las células de Sertoli, mientras que las de Leydig se quedan prácticamente intactas. Entonces, vamos a tener unos niveles de inhibina bajos, igual que en las niñas, pero la testosterona va a estar normal o prácticamente normal. Entonces, solo se nos va a afectar uno de los dos ejes, de manera que vamos a tener unos niveles de FSH muy altos, mientras que la LH va a estar normal. Entonces, lo que vamos a tener es una azoospermia, pero con una función sexual conservada, ¿vale? Entonces, el paciente realmente parece sano, entre comillas, sexualmente, pero es estéril, ¿vale? Entonces, un poquito cuadro comparativo de lo que acabamos de explicar, ¿vale? Y al final tenemos eso, en una mujer tenemos todos los síntomas, una menorrea con esterilidad y menopausia, mientras que en el hombre vamos a tener azoospermia, pero sin síntomas de andropausia. En cuanto a los agentes gonadotóxicos,
Tenemos varios. Vamos a empezar por la quimioterapia. La quimioterapia, como habíamos introducido previamente, los agentes más gonadotóxicos son los alquilantes y entre ellos el de referencia es la ciclofosfamida, ¿vale? Entonces va a variar mucho en función de la dosis y para ello hemos hecho como un idioma común para todos, que es la dosis equivalente de ciclofosfamida, que lo que hacemos es tomar la ciclofosfamida como referencia y hacer un factor de conversión, pues eso, como decía, para que hablemos todos un poco el mismo idioma y sepamos a qué dosis nos estamos enfrentando. El testículo, como vemos, es mucho más sensible a los alquilantes que el ovario. Entonces, mientras que una niña pequeña tolera hasta 12 gramos por metro cuadrado antes de considerarse alto riesgo, en el niño solo con 4 ya entramos en una zona roja de azospermia permanente. Y además, como ahora veremos, las niñas en la edad a la que reciben la quimioterapia es muy importante en los tratamientos del sarcoma y del acondicionamiento para el trasplante de progenitores hematopoyéticos son los que vamos a tener mayor dosis de quimioterapia. Por eso aquí tenemos que estar más alertas para iniciar el protocolo de preservación de fertilidad en la mayoría de los casos posibles. Vale, en cuanto a la edad, como decíamos, el varón, el ser prepúber no le va a proteger de la esterilidad. El daño a las células madres se puede producir a cualquier edad y en cualquier momento de la vida. Sin embargo, en las niñas sí que cambia mucho a la edad a la que reciban la quimioterapia. El pool de folículos va a disminuir, por lo que la afectación de la quimioterapia sobre esa reserva y, por tanto, sus consecuencias clínicas van a ser mayores cuanto mayor sea la edad de inicio. Para entenderlo un poquito mejor, os traigo esta gráfica en la que se observa cómo la reserva folicular va disminuyendo a medida que aumenta la edad. De manera que si se administra la quimioterapia con un 100% de folículos, si se daña en la mitad, aún nos queda una reserva ovárica suficiente. Pero en cambio, a medida que van pasando los años, esta reserva es menor y por tanto el daño será mayor. El segundo agente a tener en cuenta es la radioterapia. En la radioterapia ovárica y testicular vamos a ver que los varones son también mucho más sensibles igual que con la quimioterapia, que las niñas, ¿vale? Sin embargo, la edad a la que recibimos la radioterapia sobre los ovarios también es muy importante y al igual que con la quimio, el daño va a ser mayor cuanto mayor sea la edad de la paciente. La dosis esterilizante efectiva es aquella que nos va a producir un fallo ovárico permanente e inmediato después del tratamiento en el 97,5% de las pacientes. En la ovárica os traigo este modelo de Wallace-Kelsey que refleja la población de folículos en mujeres sanas y la radiosensibilidad estimada en función de la edad. También propusieron este modelo matemático que permite predecir con un intervalo de confianza del 95% a qué edad una paciente presentaría un fallo ovárico teniendo en cuenta la dosis de radioterapia recibida y la edad a la que la recibió. Y en cuanto a la radioterapia en el útero, lo que veíamos en el ovario es que íbamos a presentar una insuficiencia ovárica prematura, pero en el útero lo que se ve es una disfunción de este órgano. Vamos a observar una fibrosis y necrosis del miometrio, insuficiencia y atrofia endometrial, reducción del volumen y elasticidad uterina y alteraciones en su vascularización. Y todo ello van a producir una mala implantación fetal, abortos de repetición, prematuridad y CIR. Entonces, como decíamos, al contrario que en el ovario, en el útero, al ser las células más inmaduras y más sensibles a la fibrosis, cuanto menor sea la edad de la paciente, mayor va a ser el daño que se le produzca. Y en cuanto a la radioterapia craneal, que nos olvidamos muchas veces de ella, ya que parece que está muy lejos de nuestro objetivo, a nivel pediátrico y a diferencia del adulto, la radioterapia administrada en esta zona, en el eje hipotálamo hipofisario, que ya hemos visto que era muy importante, puede ocasionar trastornos tanto de pubertad precoz como de pubertad retardada. Y depende un poco de las series, se describe entre el 16 y hasta el 40%. Así que no debemos olvidarnos de ello. Y nada, por último, remarcar que la radioterapia pélvica se ha descrito como el principal factor de riesgo de infertilidad en pacientes pediátricos y adolescentes. Y es cierto que los avances recientes en este han convertido la protonterapia en la técnica de elección frente a la radioterapia convencional con fotones, y esto es particularmente relevante en la edad pediátrica y adolescente.
Para tener una imagen más clara, traigo de nuevo el artículo mencionado previamente, donde el equipo de Kelsey y Wallace también realiza una simulación comparativa en términos de dosis y de irradiación recibida a nivel pélvico ovárico en función de la técnica de radioterapia utilizada. Que ya vemos como los planes de fotones dan muchísima dosis al ovario, mientras que los protones casi dan 0 Graves porque el haz se detiene antes de llegar al ovario. Entonces, esto realmente es súper importante para el tema que nos aborda. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora a hablar de las opciones de preservación de la fertilidad femenina. En nuestra paciente de 4 años, ¿qué tratamiento de preservación podemos ofrecerle? Pues ahora vamos a ver que lo único que le podemos ofrecer a una niña pequeña, una paciente prepuber, va a ser la criopreservación de corteza ovárica. Aunque también como tratamiento complementario, en casos de radioterapia pélvica, se podría plantear la transposición ovárica o foropexia, que ahora lo veremos también. Entonces, además, una de las preguntas que hayamos comentado al inicio es ¿qué abordaje preferimos? ¿Una biopsia en cuña preservando el ovario o una oforectomía total? Bueno, pues también comentaremos ahora que esto es controvertido. Las guías en general lo dejan un poco a criterio del cirujano y lo que dicen es que en niñas muy pequeñas, si vemos que la vascularización del ovario y dando la cuña suficiente para la preservación se va a quedar muy deficiente, podemos hacer una oforectomía total, sobre todo si no estimamos un riesgo gonadotóxico muy alto. Entonces, lo que decíamos, la preservación de la corteza ovárica, que a nosotros como cirujanos es lo que más nos interesa, ¿vale? La selección de pacientes van a ser niñas prepúberes, que es la única opción que tienen, o una urgencia para el inicio del tratamiento oncológico, ya que el resto de técnicas requieren una preparación previa que no requiere esta técnica. Se puede hacer potencialmente desde el nacimiento en todas las pacientes, aunque es cierto que en niñas menores de 5 años está muy poco descrito. Y lo que decíamos de la técnica quirúrgica, idealmente iremos a hacer una oforectomía parcial, si se puede, y lo más importante es el manejo delicado del ovario. No hay que pinzar la corteza y en ningún caso hay que utilizar la electrocoagulación de la médula y corteza que vamos a dejar. Si sangra un poquito, no pasa nada porque dejará de sangrar, pero no hay que coagularlo porque la poca corteza que le vamos a dejar la estamos dañando, ¿vale? Lo ideal es obtener entre 1 y 2 tercios de la corteza del ovario, evitar la fragmentación de lo que vamos a extraer y sacarlo en bolsa protegida. Este es un vídeo que traigo para representarlo un poquito mejor de una de las preservaciones que hemos hecho recientemente, que bueno, es un poquito largo, pero solo os lo pongo brevemente para que veáis, pues eso, el corte frío sin utilizar electrocoagulación en ningún momento y empujar el ovario con la pinza sin agarrar la corteza directamente para no dañarla. En cuanto a las complicaciones de esta cirugía, son mínimas, son como cualquier cirugía abdominal, pues sangrado, dolor, lesión de estructuras adyacentes, necesidad de reconversión y la atrofia ovárica, que sí que debemos explicarlo, que en caso de hacer una oforectomía parcial, el resto de ovario que quede se puede atrofiar. Eso sí que hay que contárselo a las familias. Otra de las técnicas es la vitrificación de ovocitos, que a nosotros nos pilla un poquito más lejos, pero tenemos que conocerla. Como decíamos, solo se puede realizar a partir de la pubertad. Otra de las limitaciones que tenemos es que precisa estimulación ovárica y punción, por lo que al menos 10-15 días hay que demorar el inicio del tratamiento oncológico. Hay que explicarle a las familias y a las pacientes que el acceso es vaginal, tanto para ecografías como para la punción ovárica. Y además hay que tener en cuenta que las niñas adolescentes suelen tener inestabilidad endocrina que puede dificultar más el proceso y que no pueden haber recibido quimioterapia en los 3-6 meses anteriores. Como ventajas tenemos que esto es una técnica de rescate, se puede realizar en cualquier momento del seguimiento si no se ha realizado antes y no parece haber diferencias importantes con relación a las pacientes adultas en los estudios que hay. Así que esta es una opción para nuestras pacientes más mayores. Otra de las técnicas son la transposición ovárica o foropexia, que ya introduje anteriormente, y esto está indicado sobre todo cuando el principal factor gonadotóxico es la radioterapia, ya que lo que hacemos es anclar las gónadas lo más alto y lateral posible en las gotieras paracólicas para evitar o minimizar al menos la exposición de radioterapia pélvica, ¿vale? Se puede realizar durante la cirugía oncológica inicial o posteriormente y sobre todo se puede combinar con otras técnicas. Al final, esto es minimizar un poco el riesgo, pero no es equivalente a la preservación de ovocitos o de corteza ovárica.
el uso de la protonterapia, como decíamos, va a disminuir cada vez más la indicación de esta técnica. Este es un vídeo de una oforopexia que hemos hecho también recientemente en nuestro servicio y simplemente pues es eso, es coger el ovario y anclarlo en las gotieras paracólicas con unos puntitos. También algunas guías dicen que le puedes poner unos clips de titanio para localizarlos posteriormente. Y nada, en cuanto a las complicaciones, pues un poco lo mismo que la anterior, ¿vale? En realidad es una cirugía sencilla y que puede ser incluso ambulatoria. Y por último, los análogos de las gonadotrofinas. Este es un tema bastante controvertido y con frecuencia se utilizan con la doble finalidad de evitar sangrados menstruales intensos durante los ciclos de quimioterapia, donde las pacientes van a estar trombocitopénicas y además de forma paralela busca cierto grado de protección ovárica. Tiene un alto grado de adherencia terapéutica, ya que solo es una vez al mes, y en todas las guías dicen que no se puede realizar como sustitución a otras terapias de preservación, sino que solo como cotratamiento añadido si es necesario. La forma de actuar que tienen es mediante la inhibición del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. En primer lugar, hacen una estimulación continua a dosis muy alta, que posteriormente va a producir un fenómeno de flare-up durante 7-10 días. Pero este fenómeno es tan elevado y tan agudo que pasadas unas 2 semanas de hiperproducción el eje se agota y deja de producir gonadotrofinas. De esta manera, los niveles de estradiol también se anulan y el efecto buscado es la disminución de la vascularización del ovario, de manera que se protege frente a la quimioterapia y además activa una vía antiapoptótica. Bueno, en cuanto a las indicaciones del ofrecimiento de la preservación de la corteza ovárica, voy a hablar de lo que hacemos en nuestro centro y del protocolo de la Comunidad de Madrid, que es en el que trabajo. No desconozco si en otras comunidades hay algún cambio, pero me voy a centrar en el protocolo que nosotros trabajamos. Entonces, en nuestro protocolo, el primer paso es la evaluación de la idoneidad para el procedimiento. Si vemos que vamos a tener una indicación de tratamiento con toxicidad germinal, en nuestro caso la mayoría de las pacientes van a ser oncológicas y lo que hay que hacer es una interconsulta urgente a fertilidad y una evolución por ginecología reproductiva. Y cuando consideran que la paciente es idónea, ya nos llamarían a nosotras. Realmente, en la práctica, como esto tiene que ser un protocolo de activación muy rápida, nos llaman un poco a todos a la vez y valoramos a la paciente en conjunto para activarlo lo antes posible. Pero bueno, este es el protocolo que se debería seguir en la Comunidad de Madrid. En cuanto a los criterios de inclusión, tienen que ser mujeres menores de 18 años, con una esperanza de vida a los 5 años del tratamiento, con una situación clínica estable, posibilidad de conservación uterina, una enfermedad tumoral con bajo riesgo de infiltración ovárica, que implica que dentro de este grupo consideramos el linfoma de Hodgkin, la osteosarcoma, el tumor de Wilms, un rhabdomyosarcoma no genital, cáncer de mama tipo ductal o carcinoma epidermoide de cervix. Una enfermedad con un riesgo intermedio de infiltración ovárica, como el linfoma no Hodgkin, el sarcoma de Ewing, el cáncer lobulillar de mama, el cáncer de colon o el adenocarcinoma de cervix. Luego, una ausencia de compromiso relevante de la reserva ovárica, por el motivo que sea. La posibilidad técnica de extracción del tejido ovárico y, por supuesto, la capacidad para otorgar el consentimiento informado. En cuanto a los criterios posibles, que al menos uno de ellos tenga que estar presente, pues son niñas prepúberes, como ya habíamos comentado, o bien adolescentes postpúberes con alguno de estos criterios. Pues una necesidad de tratamiento oncológico urgente, como decíamos antes, riesgo elevado de fallo ovárico posterior al tratamiento, mayor del 80%, en este caso deberíamos recomendar también esta técnica, o en caso de riesgo intermedio, al menos informar a la familia y a la paciente sobre el procedimiento. Que vaya a recibir una quimioterapia ablativa previa a un trasplante de progenitores hematopoyéticos, nuevas terapias que conlleven un riesgo desconocido o incierto de infertilidad o una cirugía primaria que conlleve riesgo relevante de infertilidad. Estos son los riesgos de infertilidad tras tratamiento oncológico, ¿vale? Que los dejo aquí un poquito reflejados. Y por último, estos son los criterios de exclusión. No podemos incluir en este tratamiento a pacientes con un riesgo relevante de infiltración ovárica, que esto incluye cáncer de ovario, leucemia linfoblástica aguda y linfoma no Hodgkin de alto grado. Estas pacientes
no pueden entrar en este proyecto, en este protocolo. Que tengan una supervivencia estimada a 5 años menor del 50%, exposición a agentes de baja toxicidad germinal, salvo interés manifiesto de los familiares o de la menor madura, un tratamiento previo con agentes con toxicidad germinal, que esto, bueno, está un poco en entredicho porque ya hay varios estudios que dicen que si ha pasado el tiempo suficiente sí que pueden entrar en este tratamiento, aunque el protocolo de la Comunidad de Madrid aún no lo concibe. Que tenga contraindicaciones para la cirugía en sí, que no tenga tejido ovárico preservable, que no se le vaya a poder conservar el útero por el motivo que tenga alguna infección por alguno de estos virus o que no haya dado su consentimiento. En cuanto a antes de empezar el protocolo, hay que hacer una evaluación de bioseguridad una vez que ya hemos cumplimentado todos los criterios de inclusión, ¿vale? Hay que hacer todo este estudio para ver que no tiene ninguno de los virus que serían criterios de exclusión. Bueno, y ya para finalizar, mencionar brevemente las opciones de preservación de la fertilidad masculina, que básicamente se limitan a la criopreservación de semen a día de hoy. Solo es posible en varones postpuberales. El desarrollo puberal se considera a partir de los 12 años más o menos, pero si tenemos un desarrollo puberal dudoso entre los 10 y los 12, se puede hacer una valoración hormonal y una ecografía para valorar el volumen testicular. Consiste en la extracción de semen, ya sea mediante eyaculación espontánea o, si eso no es posible, se puede realizar estimulación vibratoria del pene o electroeyaculación bajo anestesia. Y la criopreservación de tejido testicular a día de hoy es la única opción para varones prepuberales, pero es estrictamente experimental. Se han realizado estudios de seguridad de esta técnica y lo que dice este estudio es que una biopsia testicular menor del 20% es quirúrgicamente segura y no se ve afectada la viabilidad del testículo futuro, ¿vale? Pero como os digo, a día de hoy sí que se puede realizar la obtención y congelación del tejido para su posible uso futuro, pero la restauración de la fertilidad es estrictamente experimental. Como os digo, consiste en la extracción de menos del 20% de tejido testicular mediante una biopsia en cuña abierta y comentar que el protocolo de experimentación está coliderado por la doctora Eguizábal, que es una doctora aquí en Vizcaya, y ese es el Centro Nacional para Derivación. Toda la extracción de tejido testicular que se está haciendo a día de hoy en España va a este centro para, ojalá, su utilización futura para la restauración de fertilidad en estos pacientes. Entonces, bueno, para terminar, vuelvo a traeros las preguntas iniciales. Por supuesto que activamos el protocolo de preservación. Intentaremos hacer una oforectomía parcial y, si no se puede, haremos la oforectomía total, porque esta niña es muy pequeña y no es seguro demorar el inicio de la quimioterapia. Hay que intentar realizar la preservación en el margen que nos han dado. Entonces, nada, como conclusiones, los agentes alquilantes a altas dosis y la radioterapia pélvica o craneal son indicadores de alto riesgo de infertilidad, por lo que debemos plantear la preservación de la fertilidad siempre que se pueda. El cáncer de ovario, la leucemia linfoblástica aguda y el linfoma no Hodgkin de alto grado son los únicos tipos de cáncer que constituyen factores de exclusión para la indicación de oncofertilidad. La oncofertilidad no debe retrasar el inicio de la terapia oncológica, por lo que es necesario un equipo multidisciplinar y una comunicación precoz entre oncología y cirugía pediátrica. El ovario prepúber o la urgencia por el inicio del tratamiento son las que nos van a llevar a realizar la criopreservación de tejido ovárico laparoscópico. Y por último, el testículo prepúber a día de hoy solo tiene opciones experimentales. Podemos realizar una criopreservación de tejido testicular inmaduro con una biopsia de menor del 20%, pero su uso clínico futuro sigue en fase de investigación. Os dejo por aquí un cuadrito resumen de los tipos, las diferentes técnicas de preservación de la fertilidad para niñas y de la única técnica que tenemos ahora mismo para niños. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido de mucha utilidad.